La palabra de Dios es la regla de fe y de conducta de nuestras vidas y es la que nos va a guiar a la vida eterna. Entonces tengo que tener aprecio a la palabra de Dios. Entonces la piedra representa la palabra. Segundo elemento que necesita un altar es la leña. Diga conmigo, la leña. Un altar sin leña no puede arder, no puede estar encendido. Entonces necesito la leña. Y la leña viene siendo la gente que se une para conseguir el propósito de Dios en esta tierra. Cuando usted empieza a juntar gente en el altar y empieza a llamar al vecino y empieza a llamar al compadre, a la comadre, al primo, a la tía, al tío, y empieza a juntar toda esa gente, son leñas que están siendo juntadas para poder estar todo listo, preparado para que se encienda el altar. Entonces, piedra, ¿qué más? Leña. Y lo tercero es sacrificio. Antiguamente se presentaba un animal, se presentaba un buey, un carnero, algún animal. Este animal tenía algunas condiciones que no podía ser cualquier animal que se presentaba. Pero eso fue en el tiempo del pasado de la ley. Jesús se presentó como el cordero inmolado. El Padre se cansa de derramamiento de sangre. El Padre se cansa de sacrificio. Por eso es que usted no puede en este tiempo hacer más sacrificio de este tipo de derramamiento de sangre, porque estaría como confrontando lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando usted ve a alguien haciendo un sacrificio, puede ser de algún animal, usted está viendo que es el mismo enemigo diciéndole a Jesús: tu sangre no sirve. Tu sangre no tuvo efecto. Pero yo le vengo a decir en esta mañana que la sangre de Jesucristo sigue vigente hoy. La sangre de Jesucristo sigue limpiando los pecados. La sangre de Jesucristo sigue libertando al hombre. La sangre de Jesucristo hace una brecha alrededor tuyo para traer bendición. Entonces usted no puede permitir que la gente viva haciendo sacrificios de animales. Y usted dirá, ¿y qué sacrificio podemos hacer en este tiempo? El sacrificio de Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo sacrifico? Sacrifico cuando tomo la determinación de honrar a Dios y aparto ese día. Puede ser el día domingo que usted viene y está sacrificando el sueño, está sacrificando algunas cosas que usted quería hacer hoy. Pero por causa de agradar al que te da todo para el día, para esta semana, que te dio la vida, que te dio la salud, que te dio la economía, todo lo dio Dios. Entonces usted hace un sacrificio para Él y dice: yo hoy determino ir a la casa de Dios y dejo todo lo que tengo que hacer porque voy a sacrificar tiempo para Dios, para honrarlo, para agradecer a Dios lo que Él ha hecho por mí. Pero luego hay otro tipo de sacrificio. Cuando usted empieza a tener deseos carnales, deseos de pecar, deseos de hacer cosas que a usted le provoca, pero sabe que trae consecuencias dañinas para su vida. Entonces usted se para en la brecha y dice: aunque tengo deseos de pecar, aunque tengo deseos de hacer algo que es prohibido delante de la presencia de Dios, entonces yo me determino a sacrificar eso que deseo. ¿Cuánta gente no le hace daño y usted tiene el deseo de pagarle con la misma moneda que le hicieron a ustedes? Pero allí usted tiene que pararse y decir: sacrifico este deseo perverso de hacer daño, sacrifico el odio, sacrifico el rencor, el rechazo, el resentimiento, la amargura, y me pongo en la brecha para con Dios. ¿Y cuál es el sacrificio? El sacrificio es de perdón. Eso no es fácil. Y usted dice: pero perdonar a la gente que me hizo daño, sí, es un sacrificio porque usted no desea, pero lo tienes que hacer. Perdona.
Levántale la mano al que está a su lado y dígale, Dios te está hablando en esta mañana y tienes que perdonar. Sacrificio, sacrificio. Entonces, cada vez que nosotros levantamos un sacrificio para Dios, esto trae recompensa poderosa. Cuando usted se levanta en la madrugada y Dios empieza a inquietarlo y usted de repente dice, no sé qué me pasa, se me quitó el sueño. Y usted toma la determinación de levantarse y ponerse a orar. Usted está haciendo un sacrificio porque está dejando la comodidad de la cama, está dejando la comodidad del sueño y se está levantando. Pero todo sacrificio que usted haga le va a traer resultados poderosísimos. La mayoría de los hombres y las mujeres que han sido usados en las naciones, que están marcando la diferencia en las naciones, que no son gente que pasan por la tierra, simplemente que pasaron como los comunes y normales, que marcan una huella, un precedente, fueron gente de sacrificio. Gente que renunciaron al pecado, gente que renunciaron a la maldad, gente que renunciaron a la avaricia, gente que renunciaron al egoísmo, gente que renunciaron a cosas que estaban apegadas a ellos. Pero cuando tú aprendes a renunciar cosas y las sacrificas para agradar a Dios, Dios siempre te va a honrar por eso. Vemos en la Biblia cantidad de ejemplos, modelos de hombres que pudieron tener sacrificio en su vida. Sacrificaron sus deseos, sacrificaron aún cosas materiales, pero eso no se compara a lo que uno recibe. Esto lo agarraron, y perdone si usted algún día participó de esto, pero este diseño lo agarraron los hechiceros, lo agarraron los babalaos, los brujos, y empezaron a hacer sacrificio humano, también sacrificaron gente, sacrificaron animales, sacrificaron cosas. Pero no entendiendo el poder del sacrificio, lo hicieron para lo malo. Invirtieron el orden. Y usted, yo no sé si algún día vio gente sacrificando gallinas, sacrificando animales para dioses paganos. Porque ellos entendieron que el sacrificio trae un nivel de poder. Todo sacrificio desata un nivel de poder. Pero escúcheme, el nivel del sacrificio de animales desata nivel de poder, pero para lo malo, lo satánico, lo maligno. Y por eso es que usted ve gente sacrificando gallinas, sacrificando animales. Y aún han llegado al límite de poder sacrificar aún gente y niños. Porque cada sacrificio desata en el mundo espiritual poder. Por eso es que hoy usted no puede permitir que se derrame sangre para sacrificio, porque está eliminando el poder más grande que Dios dejó al hombre cuando derramó la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces cuando usted vea a alguien haciendo esto, no, pero es que la Biblia lo habla, porque todo lo buscan por la Biblia. Y dicen en el Antiguo Testamento la gente sacrificaba animales. Y te lo buscan por la Biblia, pero ya eso no puede funcionar en este tiempo. Yo no sé por qué estoy hablando, este no era el tema. Pero por ahí voy a seguir. Entonces cuando usted ve el sacrificio que hace Elías. Elías toma un buey, pero ese buey no solamente, o ese altar no solamente lo estaba haciendo Elías. El altar de los Baales era idéntico. El altar de los Baales tenía piedra, tenía leña y tenía sacrificio. El altar de Elías, él tenía piedra, tenía leña y tenía sacrificio. Es decir, ¿cuál es la diferencia? La diferencia no estaba en cómo se hacían los rituales. La diferencia estaba en el Dios a quien estaban clamando.
Entonces, cuando usted levanta un altar para Dios, la diferencia está a quién tú le estás dirigiendo tu oración, a quién tú estás dirigiendo tu fe, a quién estás dirigiendo tu sacrificio. Y que siempre tu sacrificio sea para Dios. Siempre tu sacrificio sea para Dios. Estoy sacrificando tiempo. De repente usted el día jueves está cansado, no quiere ir al altar, pero dice: yo tengo que sacrificar parte de mi vida. No sacrifico animales, no sacrifico cordero, carnero o algún palomino, sino que estoy sacrificando mi propia vida. Mi cuerpo cansado, voy a orar. Mi cuerpo agotado, voy a clamar al Dios que me da la vida, que me da la fuerza. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que después que ocurrió esto, dice la palabra de Dios, que el sacrificio, Elías le dijo a los Baales: hagan su sacrificio, maten su buey y ofrézcanle el buey a sus dioses. Pero el Dios que descienda fuego del cielo, ese será el Dios verdadero. Aquí había un reto. El reto era el que descendiera fuego del cielo, era el Dios verdadero, y todos tenían que doblegarse a ese Dios. Entonces vienen los Baales y le dice Elías: como ustedes son más, comiencen ustedes. Y hicieron el sacrificio, pusieron la leña, pusieron el buey, pusieron todo. Y empezaron a clamar y no pudo descender fuego. Ahora, yo siempre analizo esto. Si ellos se atrevieron a aceptar el desafío, quiere decir que anteriormente habían hecho que descendiera fuego. No quiere decir que los demonios, los brujos, los hechiceros, los que hacen pactos satánicos, no quiere decir que no hacen milagros. Sí hacen milagros. Lo que pasa es que los milagros que ellos hacen son milagros que lo condenan a o lo atan a una costumbre pagana y están traicionando al Dios verdadero. Entonces, cuando estos Baales están tratando de hacer que sus dioses puedan responderle con fuego, en ese lugar que estaba queriendo levantar un altar para Dios, estaba en línea con Dios, estaba en orden con Dios. Entonces neutralizó el poder de las tinieblas y las tinieblas no pudieron operar en milagros. Nosotros hemos tenido la experiencia que cuando hemos llegado a una región, a un lugar cualquiera, X que sea el lugar que llegamos, nosotros empezamos a cubrir el lugar y empezamos a marcar el territorio, y todo lo que estaba ocurriendo o afectando negativamente ese territorio tiene que ser neutralizado. Usted tiene que marcar. No, usted no es evangélico de esos taratateros que yo llamo así. Usted dirá: ¿qué es eso, taratatero? Un evangélico que simplemente sirve para brincar para allá y para acá. No, usted es un hombre de Dios con la autoridad de Dios. Cuando usted se para en un lugar, usted marca el territorio, y el territorio, el infierno mismo va a tener que reconocer la autoridad que está en usted. Pero ¿cómo lo hizo Elías? Elías llegó y se paró en aquel lugar y se burlaba de ellos. Y le decía: ¿será que está dormido? Sigan clamando. ¿Será que está perturbado, está cansado? Y empezó a burlarse de todo lo que ellos estaban haciendo. Pero ya después de poder cortar su carne, después de derramar sangre, después de clamar, entonces ya se le acabó su tiempo y vino Elías. Elías, aparte de eso, echó agua sobre el altar. Agua para decirle: aquí no hay trampa, no hay truco. El fuego va a descender y nada lo va a poder detener. El fuego. Entonces dice la Biblia que después que echó agua, dice que se corrió el agua por todo el lugar donde estaba el altar del sacrificio. Y dice la Biblia que Elías lo único que dijo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, envía fuego del cielo
y consume este holocausto. Amado, el fuego se desató inmediatamente. El fuego es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Cuando usted empieza a traer un altar verdadero, yo le aseguro que la presencia del Espíritu Santo va a empezar a visitar y a plantarse en su casa, en su vida. El Espíritu Santo va a empezar a hacer morada en ese lugar. Y después que pasó todo eso, dice la Biblia que Elías tomó una espada. Y cuando tomó la espada, agarró a todos los profetas de Acera y de Baal y empezó a cortarle la cabeza a todos. Usted dirá, ¿y por qué hizo eso? Todo eso es sombra y figura de lo que usted va a hacer en ese territorio donde Dios te ha colocado. Se le va a entregar una espada, diga conmigo, se le va a entregar una espada. Esa espada es símbolo de una autoridad en el reino espiritual. Y cuando usted toma la autoridad, usted va a cortar la cabeza, hablándolo en un término natural de la gente. Oye, porque si empiezan a cortarle la cabeza a todo el mundo allí, entonces nos vamos a meter en problemas. Este símbolo espiritual, a cortar cabeza, es gente planificadora de maldad. Tendrán que caer a tierra y poder arrepentirse a Jesús. Gente que están asignados en territorios para poder tener un pensamiento perverso, serán destruidos y vendrán a los pies de Jesucristo por causa tuya. Entonces usted es importante en ese territorio. No lo puso Dios en ese lugar por casualidad. No lo puso Dios en ese lugar para que usted simplemente tuve suerte y me pusieron en este territorio. Dios lo colocó en ese territorio para que usted marque la diferencia. Y las cosas que están mal en ese territorio, las cosas que están mal en nuestra nación, las cosas que están mal en el lugar donde nosotros estamos, no es culpa de la gente ni es culpa de cualquier cosa. Lo que nosotros tenemos que hacer es levantar el altar y el altar va a empezar a ordenar todo lo torcido, lo dañado, lo afectado en ese territorio será transformado por el poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? He dicho muchas cosas, pero quiero enfocarle en algo importante en esta mañana. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. Yo quiero que lo repita conmigo. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. Es importante continuar con el tema que hablé el día domingo pasado, acerca del poder que tiene la oración. Y aquí hay un código importante en esta palabra cuando habla acerca de lo que es el secreto. Nunca a nadie se le da un secreto en público, porque no sería secreto. Siempre los secretos se van al privado. Y a veces nosotros no estamos acostumbrados a ir al privado con Dios, a estar en secreto con Dios, sino que oramos, como le decía la semana pasada, cuando estamos en emergencia, oramos cuando estamos de repente en peligro, oramos cuando estamos que ya no hay otra opción humana, entonces sí, buscamos a Dios. Y hemos tenido la oración como el 171, como un medio de auxilio, como un medio de buscar una solución rápida. Pero el nivel de oración que yo quisiera enseñarte esta mañana es que tú puedes tener la capacidad de poder entrar en el secreto con Dios cada día. Y en el secreto se te van a revelar los códigos para tu victoria del mañana.
Le decía la semana pasada que Jesús tenía una costumbre de orar todos los días en la madrugada. La hora aproximada que Jesús utilizaba era las 3 de la mañana. Toda gente de propósito, de asignación, tienen como que un reloj biológico, que a las 3 de la mañana son llamados para poder entrar en comunión con Dios. El problema es que la mayoría desobedecemos y no le prestamos atención al llamado que Dios nos está haciendo. Como que fuese una trompeta que se sonara a las 3 de la mañana diciéndote: llegó la hora de levantarte y poder poner atención a lo que Dios te va a decir. También le decía que en la oración tuvimos algunos errores. Uno de los errores que cometimos en el momento de orar es que solamente nosotros hablamos y no permitimos escuchar lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Y es más importante lo que Dios tiene que decirnos que lo que nosotros le podemos decir a Dios. Cuando empezamos a invertir esto, vamos a empezar a tener demasiadas respuestas. Cuando aprendamos a escuchar a Dios, usted va a tener que parar mucho tiempo de hablar y empezar a aprender a escuchar lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. O sea, a veces nosotros entramos en oración y oramos y como que Dios diría, no sé si Él lo haría, pero cállate. Me tienes aquí, decía mi abuelo, me tienes atortojado. No me deja hablarte. Tú hablas, pero no me deja que yo te hable. Y esta iglesia se va a dimensionar porque va a hablar menos y a escuchar más. Hablar menos y a escuchar más. La palabra de Dios dice: si oyeres atentamente, Deuteronomio capítulo 28, si oyeres atentamente, ¿qué? La voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todo lo que yo te prescribo hoy, entonces vendrán sobre ti todas las bendiciones y te van a alcanzar. Vendrán sobre ti todas las bendiciones y te van a alcanzar. Quiere decir que cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, tú no vas a buscar la bendición. La bendición de Dios te va a perseguir en todo lugar donde tú vayas. Oye, siendo usted me alegrara por lo menos. Pero luego dice Deuteronomio 28, versículo 1 en adelante, pero el versículo 2 dice: entonces vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, el fruto de tus crías, de tus ganados. Todo será bendito. Pero ¿cuál es el secreto? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Pero entonces la pregunta es: ¿qué voz estoy escuchando? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Porque hay 3 voces que hablan continuamente a la vida de la gente. La primera voz que está continuamente hablando es la voz de nuestra alma, la voz de nuestros deseos, la voz de nuestras inquietudes humanas. La segunda voz es la voz del enemigo. El enemigo cuando te habla no te va a hablar diciéndote yo soy y se pone una cosa horrible y una voz fea. El enemigo te habla tan sutil como si fueses tú mismo, como si fuese tu pensamiento. Pero cuando el enemigo tiene un plan, siempre la voz que tú vas a escuchar va a ir contra la palabra que Dios te ha dado. Entonces tú revisa. Por ejemplo, si el enemigo viene y te dice tú no sirves para nada, ya te acabaste, el diagnóstico que te dieron te dice que tú ya no vas a poder vivir, que tú ya te llegaste a los últimos días, así que quítate la vida, ya tú no sirves, y empieza el enemigo a hablarte. Escuchar esa voz, ponerle atención a esa voz.
obedecer esa voz, usted va a tener que pararse y decirle en el nombre de Jesús: cállate, enmudece. Y cuando usted se para y empieza a analizar que la voz de Dios siempre va a estar respaldada de la palabra. Siempre que usted recibe una palabra de parte de Dios, puede ser por un profeta, puede ser por una palabra, o puede ser por alguien, o por un pensamiento. Siempre que usted recibe esa palabra, tiene que ser filtrada por la palabra de Dios. Y cuando usted la filtra por la palabra y la palabra te confirma, entonces usted dice: esta palabra viene de parte de Dios y la recibo. Pero es importante que nosotros aprendamos a tener la cultura de poder ir al secreto todos los días. No es que usted llegó y fue al secreto con Dios solamente un mes o el mes de angustia. Tiene que aprender a ir al secreto. Pero aquí hay una parte que mucha gente la ha interpretado de una forma natural y literal. Cerrada la puerta. La gente la ha interpretado de una forma natural y la gente entra al cuarto, se encierra allí a orar, pero deja la puerta de su corazón abierta. Deja la puerta de los pensamientos malignos abierta, deja la puerta del rencor abierta, deja la puerta del odio abierta. Y todo esto va a impedir que tú puedas tener una buena comunicación con Dios. Entonces, cuando usted entra al secreto, usted tiene que aprender a cerrar puertas. Dígale al que está a su lado: aprenda a cerrar puertas que le impiden tener una buena comunión con Dios. Es tan importante esto que dice la Biblia: antes de tu poder traer una ofrenda delante de Dios, y la oración es una ofrenda, y dice: antes que tú puedas traer una ofrenda, ponte a cuenta con tu hermano. Y si hay alguna ofensa, si hay algo con él o con ella, usted primero se arregla con la persona y luego trae la ofrenda. Porque si no, no va a ser aceptada. Cuando tú vayas a la oración, ponte a cuenta y cierra puertas que están abiertas. Y que cuando tu padre te vea en el secreto te vea correcto. Todo que pone como plataforma la oración, lo que haga se mantendrá en el tiempo y cada día irá en progreso. Repita esto conmigo: todo hombre y toda mujer que pone como plataforma la oración, lo que haga se mantendrá en el tiempo y cada día irá en progreso. ¿Usted cree eso? ¿Usted quiere ir en progreso cada día? Entonces necesita poner la plataforma de oración, su vida de oración. Todos los hombres y mujeres que marcaron la historia en la tierra y están marcando la historia en este tiempo acá en la tierra, son gente que fueron bien fuertes en su vida de oración. Si usted quiere marcar la historia, tiene que entrar en una revelación profunda de lo que es la oración. No puede ver la oración tradicional, vamos a llamarla de esa forma. La oración tradicional es la oración que la mayoría utilizó. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ese simplemente fue un modelo que se le dejó, no para que le hiciera un rezo. Eso fue un modelo para que usted reconociera el modelo de la oración. Porque Jesús tenía éxito en el tiempo que estuvo acá en la tierra, tuvo tremendo éxito, fue porque tuvo una constante vida de oración. Y el que ora en secreto, preste atención a esto, el que ore en secreto se le va a recompensar o se va a notar en público lo que hace. Entonces usted tiene que aprender a ir al secreto con Dios. Y en el secreto desnudar su vida de lo que le está pasando, de lo que está viviendo, de lo que está teniendo, de lo que está sucediendo en su vida. Y cuando usted entre en el secreto con Dios y puede abrir su corazón, Dios le va a traer recompensa en todo lo que ustedes hagan. El Salmo 40.
El Salmo 40, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Repítalo conmigo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Lo acepta? ¿Lo recibe? Vamos a repetirlo con más ganas para que se le grabe. Dice, pacientemente esperé a Jehová y él inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Tremenda oración. La oración crea una atmósfera de legalidad en el mundo espiritual que te da acceso a lo imposible. La oración crea un acceso de legalidad y te da acceso a lo que tú ves imposible. Entonces usted de repente dice, es que esto es imposible que se pueda hacer. Bueno, usted entra en oración. Y cuando tú entras en oración, tú entras en un terreno o un territorio de legalidad. Y esa legalidad te da acceso a las cosas que son para el mundo natural son imposibles, pero para la gente que ora son posibles. ¿La recibe? La oración despierta nuestros sentidos espirituales y te enfoca en tu llamado. Sin oración perdemos dirección, perdemos enfoque y perdemos propósito. Póngase sobre sus pies en esta hora.